Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical del Portal del Villegas, que como ya saben dedico apenas unos 30 minutitos a un tema últimamente extraordinario, o un personaje extraordinario, un evento extraordinario. Y hoy día, más que extraordinario, vamos a tratar de asuntos, uno o dos, depende del tiempo, muy curiosos, que llaman la atención, que probablemente ustedes no conozcan, y que se los voy a dar a conocer porque son interesantes y no dejan de ser a veces significativos porque señalan cosas de mayor dimensión que el evento mismo. Ustedes verán qué deducciones sacan de lo que les voy a contar. El hecho es que vamos a partir. Antes sí les quiero recordar, no, se lo voy a recordar después. Vamos a partir de inmediato con el programa y partamos por esto. Las guerras son duraderas, ¿no es cierto? Como se dice habitualmente, y es casi un cliché, se sabe cómo comienzan las guerras, pero no saben cuándo terminan, y suelen terminar mucho después de lo que se esperaba. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, prácticamente todos los soldados que empezaron las hostilidades creían que empezaron en agosto del año 14, pensaban que a lo más en Navidad iba a estar esto liquidado, en diciembre de ese año, en un mes, en una semana, y el asunto duró la carnicería 4 años. Y eso sucedió también, y está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Putin creía que en una semana tenía listo el asunto, iba a conquistar Ucrania, iba a derribar el régimen para él neonazi, como lo llama, de Zelensky, y ya vamos en el 5.º año y ahí están los rusos. Bueno, les voy ahora a hablar de una guerra que no fue como esa famosa guerra entre ingleses y franceses del siglo XIV, la guerra de los 100 años que llaman, ni la guerra de los 30 años, 1618-1648, que terminó con la paz de Westfalia, que fue muy terrible en Europa. Esta guerra duró 38 minutos, menos de lo que dura un tiempo en un partido de fútbol, menos de lo que dura una entrevista en la televisión o en la radio, 38 minutos. Y se las voy a contar porque además es significativa de cosas mayores como ya vamos a ver. Esta guerra se celebró por 38 minutos el 27 de agosto de 1896 entre el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar. Zanzíbar es un archipiélago chiquitito que está frente a las costas de Tanzania. Fue muchos siglos un centro comercial donde se intercambiaban especias, marfil y obviamente el gran comercio del siglo XIX, los esclavos. A fines del siglo XIX, Gran Bretaña convirtió a Zanzíbar en un protectorado. Esto significa el sultán de turno seguía gobernando, pero la última palabra en asuntos importantes lo tenía el Imperio Británico. Y uno de esos asuntos importantes era quien ocupaba el trono como sultán. Bueno, el 25 de agosto, dos antes de esta guerra, de 1896, murió el sultán que estaba gobernando, que se llamaba Hamad bin Tubaini, que era aliado de los británicos. Los británicos lo habían puesto ahí. Inmediatamente un primo de él aprovechó las circunstancias para subir al trono sin consultar a los británicos. Se llamaba Khalid bin Bargach. Se proclamó nuevo sultán, no consultó a nadie. Los británicos no aceptaron esta situación. Estoy leyendo aquí en la pantalla lo que tengo anotado, estoy tratando de ahorrar papel ahora. Y le exigieron a este advenedizo que abandonara el palacio antes de las 9 de la mañana del día 27 de agosto. Khalid se botó a choro a las pampas, reunió casi 3.000 soldados, puso cañones alrededor del Palacio de Gobierno y tenía un yate armado, porque esto es un puertecillo, un yate armado, el Glasgow, frente al puerto. Y cometió el mismo error que cometieron en una escala mucho mayor los argentinos, el gobierno argentino de 1981, que presidía Galtier en esa época, cuando creyó que luego de tomarse las Islas Falkland, que ellos llaman Malvinas, los ingleses no iban a reaccionar. Bueno, este señor, mucho antes de eso, creyó lo mismo. Pero, bueno, ¿qué sucedió?
¿qué sucedió? Los británicos no se quedaron tranquilos y concentraron frente a la capital una fuerza constituida por buques de guerra, infantes de marina, toda la cosa. A las 8:55 esa fuerza británica estaba desplegada, los barcos frente al muelle, frente al palacio que no estaba muy lejos del muelle, y a las 9 expiró el ultimátum. A las 9, 2 minutos, comenzó la guerra. Los barcos británicos dispararon su primera andanada. Los proyectiles, los obuses de los cañones modernos de los barcos destrozaron inmediatamente el palacio, que estaba hecho de madera además. Los cañones que había instalado en este sultán advenedizo apenas pudieron disparar y fueron hechos pedazos también. El yate Glasgow, que quiso combatir, lo hundieron de inmediato, en un instante también desapareció bajo las aguas. El palacio, lo que quedaba del palacio, comenzó a incendiarse y a las 9:40 cesó el combate, 38 minutos. Ahora, esto desde un punto de vista uno puede considerarlo una especie de farsa, ¿no? ¿Qué clase de guerra es esta de 38 minutos? Pero tuvo costo. Las tropas del sultán advenedizo sufrieron 500 muertos. En 38 minutos, los obuses de la artillería de los barcos británicos mataron a 500 soldados de Zanzíbar. Las bajas británicas se limitaron a un herido, uno, y no muy grave, un herido. Obviamente que si esto fue una operación militar, si podemos llamar una operación militar, es la operación militar donde el bando ganador tuvo la victoria más aplastante de todos los tiempos. Un herido leve contra 500 muertos. ¿Qué pasó con el sultán? Se hizo humo, literalmente, apretó colisa y se fue a refugiar en el consulado alemán. Los británicos querían arrestarlo, porque era el responsable de todo esto, pero no podían hacer nada porque estaba en el consulado alemán y el consulado alemán tiene inmunidad diplomática. Pero por otro lado, a su vez, los alemanes no podían sacarlo así para llevarlo a otro lado porque estaban ahí los británicos esperando exactamente eso, que se abrieran la puerta, que sacaran a Khalid y lo iban a agarrar de inmediato. Pero aquí viene una cosa muy ingeniosa que agrega otro capítulo, digamos, semifarsesco a esta guerra de 38 minutos. ¿Qué se le ocurrió a los alemanes para sacar al sultán? Llevaron un bote al consulado. El bote, parte de las fuerzas navales alemanas, era territorio alemán. Mientras estuviera bajo el control de marinos alemanes, era territorio alemán. Así que llevaron el bote, por tierra obviamente, frente a la puerta del consulado, subieron al bote al sultán, tripulado este bote por alemanes que estaban dentro, y se lo llevaron, lo empujaron de algún modo a un barco, y de ahí se lo llevaron a otra parte de África que en esa época era territorio, colonia alemana. Tanzania sería actualmente, en esa época se llamaba África Oriental. Bueno, inmediatamente los británicos, después de esta victoria aplastante, instalaron un sultán de su gusto y la influencia británica se consolidó por muchas décadas y la esclavitud, que estaba siendo impulsada por los británicos desde hacía mucho tiempo. Es una historia interesante esto de la esclavitud, cómo fue que los británicos llegaron finalmente a la resolución de actuar de verdad para terminar con la esclavitud. Bueno, se eliminó la esclavitud del sultanato. ¿Y cuál es el significado de esto en cierto sentido? Vean ustedes la diferencia entre lo que pasó en ese 1896 y lo que sucede ahora, cuando una gran potencia se enfrente a potencias menores. En esa época, los imperialismos, ya sea el británico o el francés, tenían una superioridad técnico-militar inmensa contra cualquiera de los
demás regiones del mundo donde ellos tuvieran presencia, los británicos. Tuvieran colonias, tuvieran protectorado, lo que fuera. 500 muertos contra un herido. Superioridad tecnológica, superioridad militar. Entonces, los imperios en esa época, los británicos, rara vez tenían problemas dominando militarmente a los súbditos. Aquí y allá en algún momento sufrieron alguna derrota, alguna situación de ese tipo, pero era muy raro, una excepción, y las cosas podían funcionar así. Fuera de esta superioridad técnico-militar, piensen ustedes en la postura británica, o sea, la prepotencia, la actitud con la cual ante una situación como esta, inmediatamente desplegaban su fuerza militar sabiendo de esa superioridad. O sea, podían hacer lo que querían. Y lo hacían. Cuando usted tiene una superioridad física, material, militar, enorme, contra un supuesto adversario, contra un adversario, usted no tiene ningún escrúpulo en desplegarla de inmediato. Es un poco lo que hace ahora Trump, con la diferencia que ya las cosas no le resultan, como en esta guerra de 38 minutos. Aquí las cosas son muy diferentes. Ya esa diferencia tecnológico-militar no llega a ese grado. Y aunque sea muy grande en términos relativos, en términos absolutos, como alguna vez expliqué, lo que pasa es que los pequeños pueden ser pequeños todavía en comparación con el grande, pero el pequeño tiene tecnología militar suficiente para causar un daño intolerable. Aunque el grande gane, pero no está dispuesto a pagar ese precio. Se hace difícil. Vean ustedes, en esta guerra de 38 minutos está expresado de una manera casi de opereta lo que significaba ser un imperio en el siglo XIX. Lo que significaba ser colonia o protectorado en el siglo XIX. No había nada que hacer. Este episodio, entonces, que probablemente usted no conocía, es bien representativo de una época, de una era. La era del imperialismo clásico. Y antes de continuar con otra historia, porque me alcanza el tiempo, y una historia que tampoco ustedes probablemente conocen, yo no lo conocía tampoco, pero antes de hacer estos programas yo investigo, busco cosas. Antes de eso, me van a permitir que les recuerde algunos, o sea, todos las empresas que están con nosotros los fines de semana y que le ofrecen a usted productos o servicios de gran utilidad. Por ejemplo, usted probablemente tiene mascotas, mucha gente tiene mascotas hoy en día, y está el problema de que de repente se enferman, que hay que llevarlo rápido porque en 2 o 3 días se van para el otro lado. Usted sabe eso. La salud de los animales es mucho más frágil que la salud de los seres humanos. Entonces, para que eso no ocurra, el suplemento Vito, un suplemento mineral y vitamínico que usted le agrega a los pellets, una cucharadita al día, y sus mascotas van a estar en muy buen estado de salud, no se van a andar enfermando a cada momento, 0 visitas al veterinario o muchas menos, para controles quizás, y todos contentos. ¿Dónde se encuentra el suplemento Vito? Prácticamente, amigos, está disponible en todas las mascoterías y desde luego en el sitio de ellos que ustedes pueden ver a mi derecha. Espero. Sigo con Oxibiota. Esto es para terminar con los malos olores, un polvito que viene en un sobre. Usted lo abre, lo echa en un recipiente con un poco de agua, digamos 1 litro o algo así. A la media hora se convirtió en una colonia de bacterias aeróbicas y esas bacterias que usted no las va a ver, van a estar ahí. Usted vierte donde hay malos olores, un fregadero de la cocina, por ejemplo, o vaporiza en un jardín, porque no va a estar echando gotita en un jardín. Vaporiza, es lo mismo. Van a llegar las bacterias, se van a reproducir, van a destruir la fuente, la raíz del mal olor, y que es la descomposición, y se acabó el tema. Se acabó el mal olor de frentón. Incluso si usted lo echa a un lugar donde particularmente hay malos olores como una letrina o un pozo séptico, el resultado es el mismo. Así es que Oxibiota, estimados amigos, oxibiota.cl, ahí lo compran este producto. Ahí. Sigo con Pontara. Ya sabéis, amigos, escritores en potencia, candidatos a escritores, que hay más de lo que usted cree. Pontara es la editorial nueva que ha surgido, una empresa que realmente hace algo que ninguna otra hace. No solamente recibe un manuscrito escrito para después desdeñarlo si no les interesa, si no les parece, no les tinca. No,
Aquí se ayuda al escritor incluso antes que haya escrito una línea. La persona que tiene una idea de un libro pero que todavía no la ha empezado a escribir, no la ha convertido en un archivo. O la persona que ya tiene un archivo pero no sabe qué hacer con él. Sabe que en las editoriales no le van a dar bola. Que lo más probable es que usted pierda el tiempo. Eso es lo más probable. Eso ocurre. Le ha ocurrido a todos los escritores del mundo, incluido a mí. Bueno, en Pontara lo ayudan a mejorar su texto. Siempre se pueden mejorar. Eventualmente se imprime, se publica, se difunde. Esa es la gran diferencia. Así que póngase en contacto ya con pontara.cl y empieza a hacer esa idea, a transformar esa idea eventualmente en un libro. Y termino este bloque con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones sumamente efectiva que afronta todos los elementos del proceso comunicacional. No solo crear un mensaje, sino que ese mensaje esté relacionado realmente con la objetiva calidad y eficacia del producto o servicio que usted quiere dar a conocer. Luego ver qué medio es el más eficaz para ese mensaje. Luego evaluar cuál es el resultado, qué está pasando con el público. Volver al principio si hay que cambiar alguna cosa. Bueno, ese circuito completo lo hace Lascar Comunicaciones, que ustedes ubican en lascarcomunicaciones.cl. Estas personas que forman parte de esta empresa son expertos formados en la Universidad Católica y están disponibles para darle a usted la posibilidad de existir en el mundo. Sin comunicaciones usted simplemente no existe. Es como Toribio el náufrago. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Bueno, continuemos con el programa. Ya vimos lo de esta guerrita increíble. Una guerra que duró entre las 9 de la mañana y las 9:38 de la mañana. Y terminó con un gobierno e instaló otro. ¿Cuándo habías visto una cosa así? Y no solo cambió un gobierno, un sultán por otro, cambió muchas cosas, porque como digo, la estructura de la sociedad de Zanzíbar estaba muy basada en actividades comerciales que los británicos perseguían, como en la esclavitud. Y ahora vamos a una curiosidad realmente que yo no conocía, pero que descubrí al preparar este programa. Es una pequeña localidad, una ciudad chiquitita, que está en California y que se llama Colma, tal cual, C-O-L-M-A, Colma. ¿Cuál es la peculiaridad de esta ciudad? En Colma viven 1.500 personas, pero están sepultados 1,5 millones de muertos. ¿Cómo se llegó a esa situación de que haya 1.000 muertos por cada vivo? Tiene un lema la ciudad, que no deja de tener una especie de humor negro. ¿Eh? Dice, "It's great to live in Colma", to be alive in Colma. Es maravilloso estar vivo en Colma. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, les voy a contar. A finales del siglo XIX, San Francisco, que sufriría un tremendo terremoto, a principios del siglo XX, estaba creciendo mucho. Estaba creciendo mucho con la economía de la costa oeste norteamericana. Estaba creciendo mucho como estaba creciendo todo Estados Unidos. Se estaba convirtiendo ya en el gran titán que llegó a ser. Y entonces el terreno urbano se volvió demasiado valioso. Como para estar perdiéndolo, pensaron ellos, los gringos son muy prácticos en destinar los cementerios. Usted en un cementerio no puede construir una casa. Tampoco los vecinos querían seguir viviendo en un lugar repleto de cadáveres. Entonces se decidió sacar los cementerios de la ciudad. Y a partir del año 1900, en San Francisco se prohibieron las sepultaciones en la ciudad, en los cementerios que estaban en la ciudad. Así que, y se ordenó trasladar todos los muertos fuera de la ciudad. Y para esos efectos se eligió un lugar que estaba a 15 kilómetros al sur, llamado Colma. Y durante décadas, esto es muy impresionante, así funcionan los gringos, empezaron a trasladar cadáveres a Colma. Cientos de miles de cadáveres. 150.000 tumbas fueron llevadas a Colma. 150.000 cuerpos. Luego, por supuesto, siguió muriendo gente. Todo el tiempo se está muriendo gente en California. Y ya inmediatamente los enterraban en Colma. Así que así se llegó a la cifra actual
de 1,5 millones de muertos. Es una ciudad hecha de cementerio. De forma que si usted va a Colma, dicen las informaciones que yo tengo, usted se encuentra avenidas bordeadas por mausoleos, un poco como la Vía Apia en Italia, jardines tremendos, impecablemente cuidados como se suelen cuidar, salvo en Chile, los jardines de los cementerios. Hay cementerios de todo tipo, cementerios católicos, cementerios protestantes, cementerios judíos, cementerios chinos, cementerios japoneses, cementerios de griegos ortodoxos, cementerios serbios, cementerios militares, you name it, cementerios de casi cualquier comunidad que usted se pueda imaginar y que han querido tener su propio cementerio. Ocupan la mayor parte del territorio de Colma. Hay pocas viviendas, estamos hablando de 1.500 habitantes. Hay algunos muertos famosos ahí. ¿Para qué los voy a mencionar? Probablemente ustedes no los conocen, están relacionados con la vida de Estados Unidos. Por ejemplo, un gran beisbolista, creo que estuvo casado con la Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, está enterrado ahí en Colma. Un pistolero del oeste, Wyatt Earp, que fue pistolero y después fue alguacil o algo así, creo. Ahí está. Un gran empresario del periodismo, William Randolph Hearst. Ahora, ¿de qué vive este pueblo? ¿De qué viven estos 1.500 habitantes? Viven de los muertos. Existen funerarias, obviamente, marmolerías, florerías, usted sabe, la industria alrededor de los muertos. La gente que mantiene los jardines, la administración de los mausoleos, ceremonias religiosas, etc. Llegan turistas. Llegan turistas que tienen que comer, hay restaurantes, hay también los servicios que requieren esos 1.500 habitantes que están vivos y que supongo que los entierran en Colma también. Así que hay acción, hay acción. Y los habitantes suelen ya tener un chiste estándar que comparten con los turistas. Dicen, tenemos el vecindario más tranquilo del mundo. Así que, y no crean ustedes que solamente es un cementerio, Colma, es un municipio. Tiene autoridades municipales, un alcalde, hay consejo municipal, hay policía, servicios públicos, pero su industria son los muertos. Es como que en el cementerio general acá en Santiago, en alguna parte hubieran unas cuantas casas habitadas por 100 personas y con un municipio y todo. Bueno, es lo mismo. Viven de los muertos. Y yo vivo, entre otras cosas, de recordarle a ustedes algunos de mis sponsors, como el arquitecto Diego Sándor, que construye para los vivos. Y para la gente no solo viva, sino que inteligente, que decidió irse a vivir al sur y que quiere tener una vivienda distinta a la cosa estándar y convencional y rutinaria. Y el arquitecto Diego Sándor, como ustedes han visto en la foto, es otra cosa. El diseño de él es muy especial, pero no solo un diseño así extravagante, así para producir asombro. Son casas que se viven muy bien. Yo las conozco, he estado en todas las casas de él. Las conozco muy bien. Se viven bien, son inteligentes por dentro y atractivas por fuera, se conectan bien con el medio ambiente. Amigos, el arquitecto Diego Sándor opera en la zona de la región de los lagos, básicamente, pero puede por los alrededores. Contáctese con él si quiere construir o remodelar. Sigo con Rosa Bergamota, una pequeña empresa chilena de cosméticos hechos con sustancias naturales, champú, acondicionador, cremas, fragancias, rolón. Para personas con piel delicada, piel sensible, que cualquier cosa les salen granos, les pica. Pero también estos productos sirven, por supuesto, para personas con piel normal, que no tienen problema. Son igual de ricos los champús y todas esas cosas que les he mencionado. Los ubica usted en el sitio rosabergamota.cl o en la cadena de farmacias NOF. Tienen varios de sus productos. Y termino con una banquetera, una firma de banquetería que se llama La Bollería, que nosotros conocemos personalmente a sus dueños, a su dueña, y realmente buenas cosas muy ricas. Tienen también, hacen pasteles, tortas, pero la banquetería es la parte más sólida de ello. Si usted tiene que organizar un banquete, que es un cacho enorme, y tiene que usar un banquetero, recuerde a La Bollería, que usted ubica en Instagram, @labolleriapirque. Bueno,
Interesante una ciudad como esa, ¿no? Colma. Usted camina por sus calles, por sus avenidas, y literalmente va pisando miles de muertos. Y a veces uno piensa, bueno, ¿cuántos muertos se han acumulado en el planeta Tierra? Yo hice una vez el cálculo usando un modelo matemático muy sencillo, pero que me dio un resultado que es el correcto según lo que he podido verificar después. ¿Sabían ustedes que en la Tierra, en nuestro planeta, hay entre 80.000 y 100.000 millones de muertos? Depende en qué momento uno empieza a contar para adelante. Aunque si cuenta muy para atrás da lo mismo porque había muy pocos seres humanos. Así que yo partí del año 10.000 antes de Cristo y llegué a 80.000 millones. Usé un modelito basado en las secciones cónicas, pero da lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que, considerando la superficie que se usa para enterrar un muerto, 2 metros de largo, medio metro de ancho, 2 metros de profundidad, ese es el volumen, y si los pone uno al lado del otro, usted ocuparía una superficie mínima del planeta. Bueno, en Colma tenemos entonces 1,5 millones de muertos y 1.500 habitantes viviendo de esos muertos, porque no solo de esos muertos, sino que de los que se siguen muriendo. La gente se sigue muriendo en San Francisco y lo siguen llevando a Colma. Y ahí están las marmolerías, las florerías, la administración, los servicios, la gente que va a los cementerios, en un momento dado tiene que comer, está a 15 kilómetros de la ciudad. Entonces, hay actividad, hay acción en Colma. Y efectivamente el vecindario es súper, súper tranquilo. Bueno, amigos, espero haberlos entretenido con estas dos historias, la guerra de 38 minutos y la ciudad poblada básicamente por muertos. Y créanme que cuando uno investiga un poco, como he hecho yo para hacer este programa, en curiosidades y cosas raras del mundo, encuentra montones, porque nuestro planeta tiene una historia larga, nosotros como especie tenemos una historia más o menos larga, y hay muchísimas cosas muy curiosas. Y una de las cosas más curiosas de todas, fíjense ustedes, escribí libros sobre eso, no sé si lo voy a publicar o no, es que muchas de estas cosas curiosas ya no lo parecen porque uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a todo. Y deja de ver el mundo en realidad. De hecho, yo diría que todo es curioso, todo es extraordinario. Pero uno lo ve como cosa ordinaria porque las ve todos los días y se pierde la sensación que solo conservan los niños, por muy poco tiempo además. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Mañana lunes, por supuesto, los programas habituales. Estaremos más adelante con Nicole, dos programas. Como siempre, vamos a ver qué está pasando con la ley de reconstrucción en las etapas que le faltan. En fin, lo de siempre, estimados amigos. Y estoy grabando a horas de que entiendo que hoy día es sábado, que estoy grabando es el partido se decide el tercer y cuarto lugar en el Mundial entre Francia e Inglaterra, una versión seguramente con poco entusiasmo de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Este es el partido de los desilusionados, ¿eh? Siempre ha sido así. Aunque nosotros, si ustedes se acuerdan, si son viejos como yo, el año 62 nosotros estuvimos en un enfrentamiento futbolístico por entre el tercero y el cuarto puesto, jugamos contra Yugoslavia. A nosotros nos eliminó, para variar, los brasileros, y a los yugoslavos lo habían eliminado, no me acuerdo quiénes fueron, los checos creo que eran, no sé. Así que jugamos ese partido y lo ganó Chile 1-0, creo, con un gol del gran Eladio Rojas, mediocampista que era de Everton, pero que fue seleccionado, un tremendo mediocampista, Eladio Rojas. Era lento, ¿eh? Cuando uno lo veía correr era como en cámara lenta, pero tenía una puntería y tenía un tiro. Acuérdense que fue el que hizo un gol contra Rusia, también un disparo como de 40 metros. Lo mismo con Yugoslavia. Bueno, amigos, sería todo. Nos estamos viendo la semana. Chao.